Ya, estamos listos para comenzar nuestra clase de hoy. Les damos la bienvenida a todos. Esperamos que el Señor nos pueda acompañar, pero para eso primero vamos a tener una palabra de oración. ¿Qué les parece algo que no hemos hecho? Yo creo que sería bueno hacer, que es que podamos tener nuestra primera oración de rodillas, ¿les parece? ¿Ya? Y entonces vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que pueda tener para nosotros la primera oración. Oren. Querido amante Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre, todas las ofensas que hayamos hecho y te pedimos que nos acompañes, Señor, que nos bendigas en tu santo día, te damos las gracias por él. Te pedimos que la conexión no falle, Señor, y también te pedimos una bendición especial para Jacqueline, que es la que imparte la clase, Padre, para que todo el conocimiento que obtengamos en el día de hoy sea de nuestro provecho y también que pueda ser para provecho también de las personas a las cuales la vamos a compartir. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, con nuestros seres queridos. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Ya. Ahora sí. Ya. Nosotros vimos acá, ¿no es cierto?, las abominaciones ya, porque vimos cómo se va madurando la manifestación de la ira de Dios. Vimos las abominaciones, el sellamiento, vimos que hay un revivimiento y reforma, y hablamos también del cierre de la gracia, eso es más o menos lo que vimos, libro de Ezequiel, libro de Apocalipsis, cómo se van intercalando. Luego, aquí yo resumí los puntos más importantes de las citas esas bien largas que vimos. Primero, acá nos decía claramente que la iglesia, y estoy poniendo parte de la cita, aunque están sin comillas, pero parte de la cita. La iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Vimos que eso está refrendado por la palabra de Dios, porque comenzaréis por mi santuario, se refería a la iglesia. Después decía que los ancianos, ¿ya? Y los ancianos, ¿cierto?, que están delante de la casa, que hacía referencia a ellos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, habían traicionado su cometido. Entonces, en la iglesia del Señor, los que habían dado gran luz van a traicionar su cometido. Son profecías de cumplimiento. Después decía que cuando sean abandonados a su propio corazón, o sea, Dios ahora lucha con los corazones de ellos, de repente hacen algo medio raro, pero generalmente se portan más o menos bien, pero va a llegar un momento en que el Señor ya no los va a refrenar más, y ellos van entonces, dice, ser abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía. Y eso pasa cuando alguien estaba muy cerca del Señor y se vuelve, le da la espalda al Señor, llega a ser peor que antes de haber conocido al Señor. Y resulta ser caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. También vimos y resaltamos que había un pequeño grupo, hicimos énfasis en que este grupo era pequeño, era chiquito, o sea, era la minoría. Ese pequeño grupo, que es una minoría dentro de la iglesia, ¿hablaste algo, Marco, o no? Sí, es que dice que no está avanzando la presentación. ¿No está avanzando? Sí, No, algo está con el encontrado. título. Ya. Ya, ahora sí, ese era el resumen que vimos rápidamente. Avísenme al tiro nomás cuando hay una irregularidad para que podamos corregirlo con más rapidez, ¿ya? Ahí estamos viendo la iglesia. A ver, no puedo. Ahí sí, ya. No, pero acá no la voy a ver, voy a tener que poner puntero electrónico. ¿Les pongo puntero electrónico? Ay, no, no llega abajo, no puedo. Ya, aquí. La iglesia, el santuario del Señor es la primera en sentir los golpes. Los ancianos habían traicionado su cometido, ya, los que Dios había brindado gran luz. Después dice, cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso, resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Y luego, aquí estamos, el pequeño grupo, o sea, son muy poquitos, y se decía más de una vez, ¿ya? Estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero más especialmente estarán clamando en favor de la iglesia, dice, porque ella obra a la manera del mundo. No la puse la cita completa, pero eso decía. ¿Sí? Joya de los testimonios viene al final. Joya de los testimonios, tomo 2, páginas 64 a la 69.
¿ya? Son varias páginas, por eso que está bien resumidito aquí, ¿ya? Entonces, más especialmente en favor de la iglesia. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. O sea, aquí dijimos que no había tal cosa como que, igual que Jonás, yo me voy a poner de lejos a ver cómo Dios quema allá la ciudad, qué bonito espectáculo. No. Y me voy a ir al campo a pasarlo bien para que aquí las plagas caigan, pero a mí no me pase nada, que es el sentimiento que prevalece. Y muchos le tratan de convencer a uno que se vaya al campo para que no le pase nada con las plagas, pero a los de aquí que los trae la tierra. Entonces, no es eso. Únicamente dice, será puesto el sello sobre aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Por lo tanto, la tierra necesita escuchar la voz de alerta para que se puedan salvar lo más posible. Y ese tiene que ser... Mire, Jesús bajó del cielo, un lugar ideal, hermoso, más lindo que cualquier campo a que nos podamos ir, y se vino a este planeta oscuro, lleno de perseguidores que al final terminaron por matarlo, en el afán de salvarnos, ¿ya? Y finalmente hasta en la cruz se burlaban y decían, bueno, que se salve a sí mismo, siquiera eso que haga, porque aquí no ha salvado a nadie. Y nosotros, que se supone que somos menos que el Señor, no estamos dispuestos a hacer nada, no puede ser. El sello va a ser puesto solamente por los que se compadecen de los demás, y que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Y otro consejo más, no se adquiere, que decía aquí también la cita más adelante, en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos, que serán necesarios, indispensables en un tiempo de crisis como el que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque dice que estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios, mientras estaba pasando eso, estaban sellando su destino. O sea, con esa perseverancia, con ese afán de años, nosotros estamos sellando nuestros destinos, y a la vez que sellamos nuestro destino, estamos siendo de inspiración y de ejemplo para los que entran en la hora 11ª, porque ellos van a disponer de ¿solo cuánto tiempo dijimos? Y lo decía la cita de primero escrito, página 67, tan solo de unos pocos meses. ¿Ya? Cuando habla de que los últimos acontecimientos serán rápidos, ahí tenemos la mayor evidencia de eso. Meses, de que se comienza a cerrar la puerta de la gracia hasta que se termina de cerrar la puerta de la gracia, solo meses. ¿Ya? Y ese es el tiempo que tienen los de la hora 11ª para escuchar de parte nuestra la amonestación. Ahora, aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello. O sea, no pensemos por el hecho que yo estoy aquí hablándole esta tarde, yo estoy salva, no, yo también me puedo perder. Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa. Y en la cita, la vez pasada vimos que había muchos y la mayoría, en lo que despertaba el desagrado más grande de Dios, no eran solamente los pecados visibles que habían, las abominaciones visibles, sino que la mayor fuente de desagrado para Dios eran pecados ocultos, que dice que Él los iba a exhibir y los iba a dejar a la vista de todos para que todos se dieran cuenta de la razón de su enojo, de los hipócritas que estaban dentro de la iglesia, pareciendo que cumplían una misión muy bonita y que estaban todavía siendo conducidos por Dios, tenían pecados ocultos que desagradaban grandemente a Dios. Y acá dice que por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, porque algunos creen que no, pero es suficiente, ¿para qué tanto? No. Hay que siempre optar por la excelencia, cada vez más alto, más alto, más alto. Y los que no hagan eso, dice, ¿qué hacen? Contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. ¿Y eso qué va a pasar? Decía, conducirá a otros por la misma senda. Y ese es el problema. ¿Ya? Otros, como ven a los líderes conformes como están, ellos también se conforman y se dejan estar y no avanzan y no tratan de superar cosas. Más encima, algunos, cuando la persona va afligida, le dice, mire, sabe que yo tengo este problema, ¿será que está mal? Porque yo pienso, no sé, Dios se desagradará de mí por esto y esto. Y las personas le dicen, pero no te preocupes, si Dios entiende tu situación. Y resulta que es la opinión de ellos. Pero ¿y dónde está la opinión de la palabra de Dios? Nosotros debiéramos siempre aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras propias ideas. ¿Se fijan? Ahora, dice acá, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha.
Eso también resaltaba entre las citas que vimos. O sea, no debemos dejar nada de corregir. Y ustedes ya se habrán dado cuenta que cuando pensamos que está todo corregido en nuestra vida y estamos cantando victoria, que bueno, por fin supera esto, ¡pum!, aparece otra cosa que ni nos habíamos dado cuenta que teníamos, o algo nos dice, alguien nos dice tal cosa, y ay, como que a uno nadie le gusta que le digan un defecto que encuentran en uno. Pero de repente uno se pone a averiguar y claro, son defectos reales. Y ya vamos a la lucha. Y de repente pensamos que estaba todo bien y volvemos a caer en algo que pensábamos que ya habíamos superado, no le ha pasado. Bueno, todo nos pasa. Y entonces tenemos que perseverar hasta que el Señor le haga una repasada y otra, porque la Biblia, Apocalipsis nos dice que no solo que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, un método muy extraño para blanquear una ropa, pero es lo que tenemos que hacer, en la sangre del Cordero, sino que las han emblanquecido también en la sangre del Cordero. O sea, no solamente debo limpiar mis pecados, sino que ser riguroso en que no quede ni huella del pecado, ojalá. Que queden lo más blancas posible nuestras vestiduras del carácter. ¿Se fijan? Entonces, dice, mientras nuestros caracteres tengan una mancha, no vamos a recibir el sello de Dios. Puede que tengamos algo que tal vez quedó sin corregir, muy por ahí, pero nosotros no nos dimos cuenta. Y en el tiempo de angustia Dios lo va a hacer. ¿Ya? Pero no podemos dejar ningún pecado conocido allí, diciendo, no importa, mire, quiero que rápidamente vamos a nuestra Biblia, a Éxodo capítulo 35. A ver, perdón, no aquí. Éxodo capítulo 5. 35 no hay. Éxodo capítulo 5. Ya. Y es un poquito antes también, parece. A ver, espérense. A ver, aquí. Sí. No, un poquitito después, cuando parte en su misión, cuando parte con su esposa, ¿se acuerdan? Cuando parten hacia Egipto. Acá, es el 4, sí, sí. Entonces, 4:18 en adelante. ¿Ya? Moisés vuelve a Egipto, 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ven en paz. Ya, no le dijo a qué iba. No. Se parece a Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac, no le quiso decir a Sara. Para que no le digan, no, vamos a ir allá, no te lleves mi hija porque le puede pasar algo, qué sé yo. Él sabía que había huido de Egipto, él no se había ido en buena, él había asesinado a un egipcio cuando arrancó de allá 40 años atrás y ahora iba a regresar allá. Así que él simplemente le dice, vayan en paz, ya. Ahora, siguiente, allá, pasa el micrófono a Daniel, que está con la Biblia ahí, el 19. Bien cerca para que se escuche. ¿Se escucha bien? ¿Por abajo está el micrófono, parece? Ya. Dijo también Jehová a Moisés en más de porque han muerto todos los que procuraron tu muerte. Ya. Entonces ya Moisés, el Señor lo había animado para decirle que ya no estaban los que lo querían matar, en venganza por la muerte del egipcio. Y ahora el 20. Entonces, Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un árbol y volvió a Egipto. Muy bien, todo bien hasta ahí. Tomó la vara en su mano y partió para Egipto. ¿Ya? Porque le había dado unas señales, mira, toma la mano. ¿Y qué pasa si esto y el otro? No, Moisés va a hablar, o sea, Aarón va a hablar por ti, porque tú dices que no puede hablar. A ver, Aarón va a hablar por ti. Ya, muy bien, y si me dicen, ¿quién te envió? Diles, yo soy, me he enviado a vosotros. Y si no me quieren creer, bueno, mira, toma la vara, toma la serpiente, arroja tu vara, se convierte en serpiente. Tómala por la cola, la toma, se convierte en vara, muy bien. Mete tu mano aquí en el pecho, sácala.
toda leprosa, blanca la mano, vuelve a meterla en tu pecho, la saca sin lepra. El Señor lo ayudó de todas las formas para que se fuera a Egipto. ¿Captamos eso? Ya, Dios lo ayudó de todas las formas, para animarlo, para darle las herramientas. Más encima se iba acompañado con esposa, con hijos, tenía 2 hijos. Y ahora el 21. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré tu corazón. Ya, pásalo acá a este. Dirás a Faraón, el Señor dice, Israel es mi hijo, mi primo querido. Ya, Agustín. Y la Eva allá atrás. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me siga. Pero si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ya, y ahora la Eva que está allá atrás. El 24. Sí. En el camino, una posada, el Señor salió a Ya. ¿Qué les parece? Es desconcertante Dios a veces, ¿no? Dios lo ayudó, Dios le dio la herramienta, le avisó que ya no había peligro en Egipto, todo bien. Y cuando a él obedece y parte, ahora Dios lo quiere matar. ¿Qué les parece? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Saben una cosa que es importante entender esto? Porque esto también pasa a veces en nuestra vida. Esto también pasa a veces en nuestra vida. De repente parece que vamos todo bien con Dios y de repente algo falla. ¿Qué tenemos que hacer cuando pasa eso? Orar y empezar a ver si es que está todo bien o si hubo algo que quedó mal. ¿Sí? ¿Quién decía algo, Marco? ¿O alguien habló ahí? No sé. Entonces, ahí es cuando tenemos que reflexionar. ¿Qué pasó? ¿Qué hice de mal? ¿Ya? Miren, no sé si ahí está Patriarcas y Profetas, si lo pueden sacar de una carrerita, porque ahí está el comentario sobre esto, ¿ya? Y el versículo 25 nos da a entrever qué pudo haber sido, me lo pasé, nos hace entrever más o menos cuál pudo haber sido el problema que pudo pasar. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Ya? ¿Y qué dice después? Así le dejó... bueno, ya, dale. ¿Sigo? Sí. Ya. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre y causa de la circuncisión. Ya. Muchas gracias. ¿A causa de qué dice? de la circuncisión. Ya. ¿Cuál es el problema que había ahí? Que el niño no lo había circuncidado. No había circuncidado a su hijo. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que estaba tratando de encontrar aquí la explicación que da, muy interesante en este libro, Patriarca y Profeta, donde sale la razón. Ya, aquí. Es la página 260. ¿Ya? Miren, dice acá, Moisés regresó a la casa de su suegro y le expresó su deseo de visitar a sus hermanos en Egipto. Yetro le dio su consentimiento, hacia la página 261, en esta versión, no traje el mío de los libros antiguos. Yetro le dio su consentimiento y su bendición diciéndole, ve en paz. Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje. No se atrevió a dar a conocer su misión por temor a que su suegro no permitiese a su esposa y a sus hijos acompañarle. Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos convenía hacerlos regresar a su morada en Madián. Un secreto temor a Faraón y a los egipcios, cuya ira se había encendido contra él hacía 40 años, había hecho que Moisés se sintiera aún menos dispuesto a volver a Egipto. Pero una vez que comenzó a cumplir el mandato divino, y eso es importante, una vez que empezamos a obedecer, ¿qué pasa? Dios empieza a ayudarnos. Una vez que comenzó a cumplir el mandato divino, el Señor le reveló que sus enemigos habían muerto.
justo lo que decía el relato bíblico. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. Ya, un ángel, acá dice Señor. Muy probablemente puede haber sido Miguel, o sea, el mismo Señor. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios. Y miren ustedes qué interesante eso. El ángel no le dio ninguna explicación, pero de alguna forma era inminente que lo iba a matar. Y entonces dice que era como obvio que había él sido el culpable de eso. Había desdeñado uno de los mandamientos de Dios. Dios, entonces, no nos dice siempre lo que hacemos mal. Quiere que nosotros investiguemos qué hicimos mal. Que nosotros le preguntemos, que nosotros oremos, que nosotros reflexionemos, que vamos repasando qué hicimos, en qué pudimos haber desagradado a Dios, y hagamos una introspección, una reflexión. ¿Se fijan ustedes? Ahora, mira, dice, no le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios. O sea, como que se nos refresca la memoria cuando el Señor nos vemos al favor de Dios. Y cediendo a la persuasión de su esposa, ¿ya? Había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. O sea, la esposa le había dicho, no lo circuncides. Dice, falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, porque era obligatorio que para poder recibir las bendiciones del pacto tenían que ser circuncidados y pasar a ser parte del pueblo de Dios. Y nosotros a veces consideramos que los protocolos son innecesarios en las cosas de Dios. Ah, pero eso de que sea bautizado o no sea bautizado es lo de menos, y lo importante es que crea en Dios. ¿No importa? ¿No es parecido como el caso de la circuncisión? O cuando Dios nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y los hermanos dicen, no, por Zoom nomás, porque da lo mismo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? La palabra dice, es que ellos no pueden porque están en Copiapó. ¿Se fijan? Pero cuando podemos y no queremos, ahí está el problema. Porque en esta pandemia mucha gente nos dejó por Zoom. Sí. Y se olvidaron que Dios decía, no dejando de congregarnos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, sí. El micrófono. Ya. ¿Alguien va a dar una opinión acá? Sí. Sí, súper cortito, que usted mencionaba el bautismo y efectivamente es similar en el sentido de que lo que Dios mira es el corazón. Y en el caso de la circuncisión, él no se llevó al acto porque primero en su corazón Moisés decidió no hacerlo. También en el caso del bautismo, no sirve de nada el rito si no está la conversión interna, pero viceversa, si está la conversión interna, no hay nada que impida hacer el rito. Sería raro que alguien diga, estoy convencido, pero no hago el rito. Eso sería como una contradicción. Sí, hay gente que, aunque parezca mentira, tiene esa cosa. Está convencido, pero no quiere el rito. Es como alguien que dice que está enamorado, pero no se quiere casar. Y dice que sí, verdaderamente, y quiere seguir viviendo con la otra persona. Y toda la vida. Y pueden llevar 5 años viviendo, pero no se quiere casar. ¿No han visto sus casos? A algo le temen. Pero como dijo el Señor, su corazón no es perfecto delante de él. Entonces un corazón perfecto concreta, no solamente se queda en planes, o en buen corazón, o buena voluntad, o buena disposición. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo es importante lo protocolar para las cosas de Dios? Igual que el enemigo. ¿Ah? Igual que el enemigo, cree pero no obedece. Claro. O alguno se casa con alguien y dice, es que él no es adventista, pero él es evangélico. Y la iglesia no me casa con un evangélico, entonces no vamos a casar por la iglesia evangélica. ¿Está bien? No, tampoco, porque tiene que pertenecer al pueblo de Dios, y ese otro no es el pueblo de Dios. Y así buscamos miles de atajos. ¿Ya? O decimos, sí, yo me voy a casar igual, porque no me puedo casar por la iglesia, pero me voy a casar por el civil. Pero Dios entiende. Tampoco. O sea, cuando Dios ha dejado instrucciones, Dios es estricto en requerir el cumplimiento de esas condiciones.
y no podemos saltarlas. En este caso que mencionas, hermana Jacqueline, de Moisés con su mujer Séfora, Sí. se llama ella, ¿cierto? Sí. Hay dos situaciones, a propósito de lo que tú estás planteando recién, digamos, de las relaciones. Séfora, yo tengo una duda, Séfora era marianita, pero no tenía la misma, digamos, por así decir, no pertenecía a la misma denominación de Moisés. Como iglesia, ahí hay un punto, porque el segundo punto es que, por lo que yo escuché y leí acá, ¿no es cierto?, Séfora habría influido en Moisés para que no circuncidara a su hijo. Entonces Sí, hay una pero cadena de no, si situaciones. acabas de explicar por qué. No, por eso Pero no era porque fueran no, de... estoy preguntando, Claro, entre preguntando sí, y comentando, o sea, tengo sí, esa... sí, ¿ya? correcto. Sí, Ya, no, y eso. verdad, se presta para justamente pensar... Porque, perdona, para terminar el punto, perdona, Ya, Daniel, para ya, terminar el punto, ya. porque cuando Jacqueline mencionas el hecho de que un adventista no se puede enamorar o no puede tener una relación con una mujer, a veces viceversa, digamos, un hombre, una mujer o una mujer con un hombre, Ujú, que sea de otra denominación. ujú. Yo he escuchado también, ¿no es cierto?, que hay explicaciones, hay justificaciones de que yo la voy a convencer o lo voy a convencer, pero eso no sé, y te pregunto, es tan así tajante porque, por otro lado, ¿no es cierto?, yo he entendido que los salvos van a ser no solo de la iglesia adventista, van a ser de distintas denominaciones. Y pudiera ser que una mujer eligiera una mujer evangélica o luterana o anglicana, por así decir, de otras denominaciones, eligiera a un hombre adventista o a la inversa, y por eso sería condenable. Esa es la cuestión que tengo. Ya, dale el volumen. Ya, yo antes no me podía escuchar cuando habla el muteado, yo igual me escucho. Me escuchan igual a mí, aunque tú lo tengas muteado. Ya. Bien, bueno, primera cosa, ahí, bueno, es otro tema, pero, o sea, hay dos temas, sí. Y es importante la pregunta, pero un poquito les voy a decir sobre eso. Primero, nosotros vimos el año pasado, antepasado fue, sobre el mensaje de los 3 ángeles que estuvimos estudiando, ¿ya? Vimos ahí que todas las demás religiones, todas, cuando fue el movimiento milerita, tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje, y las que no quisieron seguir fueron desechadas por el Señor, como religiones, ¿ya? Ahora Dios no se iba a comunicar con ellos por conductos oficiales de religión, sino que solamente el Espíritu Santo le iba a hablar a personas individuales, pero sí dejó un conducto oficial para transmitir su mensaje, que es el pueblo remanente que quedó, ya que fue después del chasco lo que quedó y que se formó como la iglesia de Dios del tiempo del fin y la iglesia adventista del séptimo día. De modo que cuando nosotros nos unimos con aquellos que quedaron en tinieblas, nosotros nos unimos, porque ese es el problema. Podemos simpatizar con ellos, podemos llevarles el mensaje y debemos llevarles el mensaje, pero entrar en una unión estrecha con ellos sin que ellos hayan primero aceptado la misma fe que nosotros es un yugo desigual. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿ya? Acuérdenme, les voy a poner la cita que es cortita, por ahí la tenía yo, de cuando habla que todas las demás iglesias el Señor las abandonó, esas se las tengo que poner para que la tengan claro, ¿ya? Fueron abandonadas por Dios. Y no solamente fueron abandonados, sino que se empezaron a llenar de toda ave inmunda y aborrecible, según Apocalipsis 18. Y pasaron a ser parte de las hijas de Babilonia. Son Babilonia, ¿ya? Entonces, cuando nos unimos con alguien, metodista, bautista, no sé, evangélico, de la religión que sea, nos estamos uniendo en un yugo desigual, que está prohibido por la Biblia. Y si la persona no cree en ninguna de esas cosas, con mayor razón, desiguales de todas maneras, porque yo soy un creyente y la persona es incrédula. ¿Se fijan? Ya, a ver, otra vez el micrófono, porque para seguirla. ¿Ya? Ya sé lo que, pero antes que digas eso, terminemos aquí porque ya sé lo que me decía y está aquí mismo. Ya, miren, miren, dice, sí, Séfora,
Dice, mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor, se le apareció un ángel, no le dijo que falló en cumplir la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir la bendición del pacto de Dios con Israel, y tal el descuido por parte del líder elegido, no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. No, lo otro no estaba aquí, está en otro lugar. Lo que decía el otro lugar es que primero, Yetro era sacerdote de Madián y era sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? Así como Melquisedec también era sacerdote del Dios Altísimo, solamente que no habitaba en Egipto cuando se fue el pueblo para allá, pero igualmente era sacerdote del Dios Altísimo. Y tenía la misma religión que Moisés, por tanto, cuando Moisés regresó de Egipto, recibió consejos de parte de Yetro de cómo organizar su tarea dentro del pueblo y estuvo viviendo con él un buen tiempo. Eran de la misma religión, ¿ya? Solamente que uno es en la iglesia de Las Condes y el otro es de la iglesia de Porvenir. No está prohibido que se case alguien adventista de Las Condes con alguien adventista de Porvenir, ¿ya? Pero sí que si él hubiera sido de los que adoraban a Baal o a Astarte o a otro de esos, ahí sí que estamos de acuerdo que habría estado mal. Pero ellos eran creyentes de Dios, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Ya, pero esa era la pregunta. Sí, esa era la pregunta. Ellos eran, y era sacerdote más encima. No era cualquier creyente nomás, ¿ya? Sacerdote de Dios Altísimo. Sí, el micrófono para allá. En el micrófono. Parece que hay harto interés en este tema. Sí, yo también quiero. Si se, Quería hacer un poquito, Marco, va a decir acá, Eva, una cosa y enseguida te ponemos. si se une una pareja en yugo desigual, un adventista y un católico, digamos, Ya. se aman tanto que el católico decide convertirse adventista, ¿está bien así tan? ¿Puede ser eso aceptable o no siempre? A ver, si él ama tanto a Dios que desea convertirse en adventista, está bien. Pero si ama tanto a su pareja que quiere convertirse en adventista, está mal, porque uno no se debe convertir en adventista por la pareja. Uno se convierte en adventista por Dios. ¿Te fijas? Y ahí es más difícil todavía darse cuenta, porque no vamos a saber si él se convierte por la esposa o se convierte por Dios. De modo que el consejo es, si usted miró a alguien que es de otra religión, parece una buena persona, cree usted que podría tal vez ser adventista, no entre en una relación estrecha, preséntele a otra persona, a otra mujer, si es que hombre o otro hombre, si es mujer, para que no sea que el otro siga con ese, y que intente llevarle la palabra de Dios, que le dé estudios bíblicos, usted sea amigo, pero con resguardo, porque el corazón humano es engañoso y nos podemos entrampar, y que primero conozca las doctrinas, se vea si hay un avance en eso, pase por las aguas del bautismo y después que ya esté listo, bien. ¿Dónde está el apuro? Si Dios es el que hace las cosas, Él lo va a hacer todo a su tiempo y lo va a hacer bien, ¿ya? Pero cuando queremos nosotros apurar la cosa, pero que quiero asegurarme ahora, al tiro de la persona y después Dios, no. Primero Dios y después viene lo demás. ¿Se fijan? Ya, ahora Marcos, que quería adelante hacer una pregunta, ¿está desmuteado? Sí, aquí estamos. Ya, Marcos, ya. ¿Qué ibas a decir? Mira, con respecto al, es que empezaron a hablar del tema de la circuncisión, recordé del problema que Pablo lo tuvo con los nuevos conversos en otros lugares que no era Jerusalén, que estaba alejado ya digamos, del pueblo. En otras tierras había nuevos conversos que habían aceptado al Señor. Y voy a 1 Corintios 7, 17 en adelante. ¿Ya? Dice, tiene como subtítulo ahí, ¿qué es lo que vale? Por lo demás, en el 7:17 dice, por lo demás, cada uno viva como el Señor le asignó y como Dios lo llamó. Esta es la norma que presento en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado siendo circuncidado? No lo disimule. ¿Ha sido llamado alguno incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Y ahí lo dejo. Ya, ¿y tu planteamiento cuál es? ¿O lo que tú quieres Digamos, decir? es que estaban hablando de que debía circuncidarse.
parece Ya. que sí, ahí le exigió, y por eso se sanó Moisés, digamos, con el tema del hijo. Pero eso después como que pasó a un segundo plano, una cosa así. A ver, el que pone las cosas en marcha es el que tiene que quitar. El Señor instaló la circuncisión como señal del pacto para el pueblo de Israel como nación, ¿ya? Y era una nación dirigida por teocracia, o sea, Dios era su rey y también era su sacerdote, o sea, su rey y su... no es sacerdote la palabra, aunque era su rey espiritual y su rey terrenal, ¿ya? Entonces, ellos tenían que obedecer a lo que Dios había decretado. Pero, solamente ¿cuántas semanas estaban determinadas para el pueblo de Israel como nación? ¿O cortadas para el pueblo de Israel? ¿Lo vimos en la clase de la mañana? 490 años. Solamente 490 años y después se acababa Israel como nación dirigida por Dios. Bueno, ya hacía rato que Dios había dejado la teocracia cuando ellos eligieron rey, ¿se acuerdan? Pero ya no era la nación elegida para que Dios, por medio de ellos, transmitiera la luz a la tierra. Por lo tanto, como ya se habían acabado ellos como nación en todos los términos, porque apedrearon a Esteban y se acabó en todos los términos como nación elegida, y ahora Cristo había dado su vida en el Calvario, entramos en una nueva dispensación, y la señal del pacto ya no era la misma. La señal del pacto para el Israel el literal de Dios que tenía como nación era la circuncisión. La señal del pacto para el nuevo Israel, el Israel espiritual, ¿cuál es? La señal del pacto que tenemos Los ahora, mandamientos. ya, y la señal de los 10 mandamientos es el cuarto Sábado. mandamiento, ¿ya? Sábado. El sábado. Esa es la señal ahora, ¿ya? Entonces, si usted se va a unir con alguien que es de otra religión, ¿guarda el sábado a esa persona? Mire que yo conozco evangélicos que me han dicho que no, es igual que un adventista. Igual, lo hace todo igual. Bueno, y el sábado, no, el sábado todavía no, pero más adelante, ya han pasado años y años y no pasa nada con el sábado. Igual que esos que dicen que estaban viviendo juntos, se llevan mejor que matrimonio, pero no se quieren casar. Y pasan años y no se quieren casar. ¿Ya? Entonces, la circuncisión dejó de ser, y el apóstol Pablo mismo habla, ¿no es cierto?, de los mutiladores de la carne, como una forma de decir, ellos le hacen énfasis a un rito que ya dejó de ser. Cuando Dios ya autorizó que ese rito dejara de ser, como también muchas otras cosas, los diezmos, las ofrendas, ya no iban a ser dirigidas entonces al sacerdocio que se había acabado, sino que ahora, después, ¿no es cierto?, que fue desechado como nación, tenemos al apóstol Pablo llevando las ofrendas a las iglesias gentiles. ¿Se fijan? Y ya no eran depositadas en el santuario, que estaba todavía ahí en Jerusalén, hasta el año 70 estuvo ahí en pie. Todo el sistema ceremonial se acabó. Se rasgó el velo del templo y Dios lo rasgó de arriba abajo y no de abajo arriba, que sería lo natural, que si alguien se despejó del templo, lo pasamos a llevar y se nos rajó. Pero fue rajado de arriba, donde están los ganchos, donde es más difícil que se raje, y de ahí Dios, para dar a entender que él había acabado con eso, Dios lo rasgó. Pero el sábado, que fue instituido en la creación del mundo, pasó ahora a ocupar el lugar de la circuncisión, ¿ya? Para señalar, digamos, a cuáles son los que son del pueblo de Dios escogido, los que guardan el sábado. Y el bautismo, ¿no es cierto?, ya en tiempos de Juan el Bautista, cuando todavía había circuncisión, porque la circuncisión se acabó cuando Cristo murió en la cruz, pero en el tiempo de Juan Bautista todavía estaba en circuncisión y había bautismo, ¿sí? Entonces no era la señal esa, sino que tuvo que ser después, cuando Cristo murió en la cruz, que se acabó el acta de los decretos, que nos era contraria por medio, ¿no es cierto?, de la muerte misma de Jesús. Entonces ahora ya vamos directo a Dios y ya no necesitamos los sacrificios ceremoniales y ya tampoco se necesita la circuncisión. Y el apóstol Pablo, 1 Corintios 2.9 o 2 Corintios 2.9, no me acuerdo, y un montón de otros lugares, habla de que no es israelita lo que es en la carne, sino el que lo es en el corazón, ¿ya? Y habla también de esto que está diciendo aquí muy claro: si se quieren circuncidar, bien; si ya están circuncidados, ¿qué le va a hacer? No se puede descircuncidar. No puede ir para que le pongan de nuevo el prepucio si ya se lo sacaron. Así que no puede. Y si ahora usted no está circuncidado, ¿de qué se preocupa?
preocupa. Dios no le está pidiendo que se circuncide. Igual sigue siendo hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí, en ese contexto, Marcos, ¿ya? Entonces, no sé si por ahí se entiende, en base a eso lo que querías plantear. Sí, está bien, pero digamos, en el mundo todavía están los judíos y todavía siguen con ese ritual y todo eso y están errados. Claro, claro, correcto, están errados. Tenemos que decir el mensaje a ellos también, porque tampoco lo tienen, no han recibido a Cristo, que es lo más importante que tenían que recibir. ¿Te fijas? Hermano. Sí, dice que Dios también levanta el sábado como monumento de la creación también. ¿Puede ser? O sea, el Señor puso el sábado como un monumento para ser guardado siempre. Desde los tiempos en que creó a Adán y Eva para adelante, y antes en el universo ya se guardaba el sábado. La ley de Dios es eterna. Pero cuando creó al hombre, él primero guardó el sábado, se lo dio como un ejemplo a Adán, para que como él había hecho, Adán también hiciera, y entonces después que lo bendijo y lo santificó con su observancia, se lo entregó a ellos para que ellos también hicieran lo mismo. Y desde ahí el sábado ha sido una cita sagrada, instituida por Dios para encontrarse con sus criaturas, como creador, con sus criaturas, ¿no es cierto? Para que no olvidaran nunca que Él es el responsable de todo lo que tenemos y que nada proviene de nosotros mismos, por lo tanto, ya que estamos en sus manos, podemos no solamente confiar en Él, sino que debemos obedecer, porque Él está a cargo de nuestras vidas, porque Él nos hizo, ¿ya? Y entonces, eso es independientemente del tema del bautismo, ¿ya? Ahora, la circuncisión es la forma en que, o sea, perdón, el guardar el sábado va a ser la señal final por la cual va a venir una persecución. Ahora, para poder entrar en una relación con alguien de afuera, hermano, ¿qué es más importante, el bautismo o guardar el sábado? El sábado. El problema es que tiene que haber alguna forma visible de que la persona diga, estoy dispuesta a guardar el sábado. Y esa forma visible es el bautismo. ¿No es cierto? Ahí usted se compromete visiblemente a guardar el sábado. Públicamente. ¿A qué va a guardar? No solo el sábado, sino todas las cosas. Pero el sábado, que es el sello, usted se compromete con el bautismo a guardar el sábado. Entonces, si usted no sabe del sábado, no sabe del bautismo, el Señor no le puede imputar de pecado por eso. Pero si usted llega a saber del sábado, pero no sabe que hay un pueblo que lo guarda y guarda el sábado, también el Señor lo va a considerar. Por eso que muchos se van a salvar que no son adventistas. También se van a salvar muchos que ahora no son adventistas, pero que van a llegar a hacerlo con la predicación del fuerte pregón. ¿Sí? Y ellos sí van a conocer y van a ser adventistas del séptimo día. O sea, van a conocer del sábado, van a conocer los requerimientos principales de Dios. Y yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero en tan poco tiempo, si alguien es sincero y se quiere entregar de todo corazón en una crisis como la que vamos a vivir, se va a repetir lo que pasó en tiempos de Miller. En tiempos de Miller, hermano, mensaje del primer ángel, miren, ¿sabe qué? Yo se los voy a mostrar porque, bueno, por lo mismo de la lección, porque ya estamos estudiando esa cosa en la lección de la escuela sabática. Jacqueline, sí. Yo he escuchado que Camino al Cielo, ya después, cuando de la segunda venida, ¿Ya? va a haber un sábado en el camino y se va a guardar, y ahí todos van a, los que no conocían del sábado, de guardar el sábado, ahí lo van a vivir. Es que todos van a escuchar el sábado, porque va a ser el punto de conflicto, y la gente va a tener que tomar una decisión con respecto al sábado, ¿se fijan? Con respecto al sábado tener que decidir. Ahora miren lo que pasaba con la predicación de miren el mensaje del primer ángel, que lo vimos hace como un año y medio atrás. Dice, Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843, era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba, donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. ¿Ya? Más adelante dice, los pecadores, lo que pasaba, doquiera dice, se publicaba el mensaje, conmovíase el ánimo de la gente. Y decía, hubo ministros que desechando sus opiniones y sentimientos sectarios se unieron para proclamar la venida de Jesús. ¿Eso se va a repetir? Sí. ¿Ya? Por eso es importante saber qué pasó en el mensaje del primer ángel y el segundo ángel, porque eso se sigue cumpliendo, pero se va a cumplir de forma más precisa con el mensaje del tercer ángel.
Los pecadores se arrepentían, lloraban e impetraban perdón. Y quienes habían cometido algún hurto o desfalco anhelaban restituir la sustracción. Anhelaban hacerlo, no solamente, sí, lo tengo que hacer, bueno, tendré que hacerlo. No, anhelaban restituir la sustracción. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos, lo que yo hablaba antes, que tenemos que preocuparnos por la salvación de los otros. Eso pasó. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. ¿Acaso no estamos más cerca ahora que antes? Bueno, entonces con más fervor tenemos que hacerlo todavía. Eran personas de corazón muy empedernido las que no quisieron ceder al peso de las evidencias dadas por las cariñosas advertencias. Porque ¿qué? El Espíritu Santo era el que estaba moviendo la obra y apoyando la obra. Por la del vanguardia y la retaguardia. Él era el que estaba a cargo de la obra. Pero el hombre, el instrumento humano, tenía que obedecer. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Y eso es exactamente lo que tiene que repetirse de nuevo. Porque ahora nos entibiamos. Y el Señor dice que nos está por vomitar de la boca y dice que nos amonesta a que compremos los remedios para que se acabe nuestra tibieza. Y el remedio no es que tomemos agüita caliente, sino el oro purificado al fuego, las vestiduras blancas, el colirio. ¿Sí? Ya. Eso sería más largo de explicar y no distraeríamos mucho. Pero, hermanos, en síntesis, nosotros tenemos los requerimientos que Dios nos ha dado. Los tenemos como ningún otro pueblo los tiene. No los tiene así. Ningún evangélico no los tiene así. Ningún católico no los tiene así. Ningún bautista no los tiene así. Ningún metodista no los tiene así. Ninguna persona del mundo, por más buena persona que se vea. Porque es cuando llega la hora de la prueba que nosotros vamos a ver si realmente son buenas personas o no. Si es que el Espíritu las está moviendo o no, van a obedecer. Y si no, vamos a ver que eran solo oropel. Entonces, nosotros podemos entrar en un vínculo con alguien pensando que esa persona se va a convertir. ¿Acaso no es Dios solamente el que pesa los corazones? Solamente Él sabe. Y nosotros solamente podemos ver las evidencias externas. Más todavía. ¿Me puedo casar con alguien simplemente porque es adventista y dio todos los pasos? Y yo llegué a la iglesia y él era adventista y predicaba. Y era buen adventista. ¿Me puedo casar con esa persona por esa causa si yo estoy enamorada y la otra persona también? Tampoco. Dice que si yo estoy poniendo mis ojos en alguien para casarme, si antes oraba una vez, ahora tengo que orar 4 veces, así lo dice, para pedirle a Dios que sea la persona indicada. Porque no solamente basta con que sea adventista, y que sea tal vez buena adventista, sino que sea compatible con mi personalidad y con mi visión de Dios y con el ministerio que Dios me ha dado. Porque todos tenemos un ministerio. Dentro de la iglesia hay matrimonios que no son bendecidos por Dios, porque no compaginan. Exactamente. Son totalmente diferentes. Sí. A pesar de que están dentro de aquí de la iglesia. Y aunque no está con micrófono. Es la única que habla tan fuerte y claro que aún así de repente ahí se escucha la gracia. Pero bueno, ella está diciendo que dentro de la iglesia incluso se ven matrimonios que no compaginan. ¿Ya? Entonces, peor todavía, si deliberadamente nos vamos a unir con alguien que no es de la iglesia. ¿Ya? Eso ya es jugar a lo más malo, a lo más incierto, a donde hay más posibilidades de fracaso. ¿Se fijan? Entonces, muy bien. Terminando la parte... ¿Sí? ¿Está hablando alguien? Juanita. Sí, no, que quería decirte que en realidad es bien delicado eso porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y Dios ve el corazón y muchas cosas parecen, pero no son. O sea, uno muchas veces se guía por el parecer y no el ser, y el único que le puede guiar realmente es Dios, y por eso que lo que tú comentas, de que si uno puso los ojos en alguien, aún siendo de la iglesia, si antes oraba una vez, tiene que orar 4, no sé, o más. Exactamente.
Porque además hay muchos que parecen que son muy buenos cristianos y de repente, pastores incluso, que han salido fuera de la obra. Algunos, hace poco, el año pasado, el pastor, ese crespito que transmitía por televisión y todo, abandonó la obra, pidió que lo borraran. Para que tengan una idea. Pastor Miguel Ángel Núñez apostató y pidió después que lo sacaran de la iglesia, que también lo borraran. Entonces, esa es una ilustración muy clara de lo que está diciendo Juanita. El micrófono para allá, para que pueda hablar Rosita, por favor. Y acá después. Solamente el volumen, ¿no es cierto? Ya. Claro, hermano, Dios es claro cuando dice que nuestra mirar siempre debe estar en quién, en Jesús, no en los hombres. Porque los hombres se pueden equivocar. Dios nunca se va a equivocar. Nosotros como seres humanos vemos, como decía la hermana, lo que está por fuera. Dios ve siempre el corazón. Y dentro de nuestra iglesia hay lobos rapaces. Personas que uno cree que son muy cristianas, aparentemente, pero que Dios, que conoce su corazón, saca toda esa maldad que llevan dentro del corazón para que uno pueda ver. Por eso yo me leo el libro Testimonio acerca de la conducta sexual y adulterio, y Dios da unos consejos muy buenos. Lo que decía la hermana, si yo estoy pidiendo un esposo y oro 2 veces, no, yo debo orar ahora 10 veces para que Dios me dé ojos receptivos, mentes pues que coordine con lo que Dios quiere realmente en mi vida. Dios quiere que el ser humano sea feliz con la pareja que tiene, pero a veces nosotros nos buscamos unas parejas que nos hacen infelices y a través de esa infelicidad no queremos saber nada de Dios. Y dice que de la eternidad Dios vio el ministerio de hombres y mujeres. Entonces, si Dios ya tenía programado eso, tenemos que ir con alguien con gente. Esa es la cosa. Miren, les termino de leer esta parte que era muy importante de la cita sobre Moisés. Miren, cómo hace la aplicación, el espíritu de profecía a eso que pasó. Dice, primero, Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. O sea, a Dios le interesaba que se cumpliera. Ay, es que no lo siento todavía, cuando lo sienta lo voy a hacer. ¿No? Circuncidaste al niño, eso no importa. Sí, ya, muy bien, pues sí. No, pero es que me da tanto no sé qué, pero no sé, dame otra cosa, no sé qué puedo hacer. No. Circuncida al niño. Ya, la circuncisión, ahora pueden seguir. Eso era todo lo que yo quería. Obediencia, obediencia. Ahora dice, en su misión, y no importa, fíjense que Moisés tiene que haber estado, de alguna manera, ya sufriendo el desagrado divino. A lo mejor, no sé, una peste, una cosa muy terrible que se dio cuenta que Dios lo quería matar. Y Séfora ya vio que Moisés no podía hacerlo él, lo hago yo misma. Y ella era la que le había pedido hacer el rito. En otra parte sí que era muy débil de carácter, ella muy suave, muy sensible, una persona que por eso mismo le dio mucha compasión de hacer el rito a su hijo, y le pidió a Moisés que no lo hiciera, no me acuerdo dónde. Pero era Séfora la que no quería. Séfora, dice, a instancia de su esposa, dice, o sea, ella le pidió a Moisés que no lo hiciera y Moisés no lo hizo. Vio cómo fue el de su hijo mayor, dijo, no, por favor, ahora no quiero que lo hagas con nuestro hijo menor. Y ahora dice, en el tiempo de angustia, no, me falta toda una parte. Hola, bienvenida. Dice acá, entonces, dice, Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, y es a lo mismo que nos estamos dirigiendo ahora, al tiempo de angustia cual nunca fue. Y vamos a necesitar la protección de los santos ángeles. Entonces, dice, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar al tiempo de angustia nosotros? Con todos los deberes conocidos cumpliéndose. Entonces, dice, pues los ángeles de Dios no podrían escudarlo. Entonces era por su propio bien. O sea, yo te di toda la herramienta, pero a ti te falta cumplir algo. Si tú vas así, no. Fracasas tú, fracasa la misión, fracasa mi pueblo.
No te puedo mandar así. Y para que no vayas, te voy a matar. Y no es que estaba haciendo teatro, sino que Jehová quiso matarlo. Y eso que Jehová amaba a Moisés. ¿Ya? Así que ninguno piensa, pero me ama tanto que Dios no, esto no me hace. Después dice, en el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo. ¿Cuál es ese? ¿El gran tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia? El grande. Sí, porque va a venir el pequeño primero y después viene el grande. ¿Ah? No, viene con las plagas. Antes de las plagas es el pequeño tiempo de angustia, que es para nuestra preparación y para poder predicar y llamar la atención a otros, y se empieza a cerrar la puerta de la gracia, se da el fuerte pregón, nosotros quedamos sellados, y viene el gran tiempo de angustia cuando se cerró la puerta de la gracia. En ese gran tiempo de angustia, que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, porque ahí vienen las plagas y viene la séptima, que es la venida de Cristo con la séptima plaga, ¿sí? Cuando Él se hace visible, en la séptima plaga, la séptima copa, Jesús se hace visible en su segunda venida. Antes de eso no se hace visible, sino que se hace oír su voz. Se ven las tablas que puestas en el cielo con los 10 mandamientos. Él hace un pacto con su pueblo, pero todavía no está visible. Pero en el Armagedón se hace visible en la séptima. Ahora dice, en el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente ante la venida de Cristo, los justos serán preservados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Y todo esto era para eso. No podemos menospreciar uno solo de los preceptos divinos. Entonces, como decía acá, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Ya? Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. No es eso que Dios va a venir y lo va a hacer Él. Hazlo, Señor, tan solo en un momento. No. Ese corito deberían sacarlo. Tenemos que hacerlo con el Señor. Juntos con el Señor. Y eso lo enfatizamos en la anterior. Claro. El Señor nos va aprobando, nos va aprobando, nos va aprobando. Ahora había encontrado la cita de la prueba de Dios. El otro día, cuando la busqué, no la encontré. Ay, a ver si que ahora no la saqué para un lado. De nuevo. Y otra vez la tiré para otro lado. Espérense. A ver, pero si las leo al tiro. Cuando dice Dios irá aprobando cada vez más de cerca a su pueblo. Pero no la he dejado en el otro. Ay, esa la necesito. No, la dejé en la otra. Pero están en Joya los Testimonios. Creo que también tomo 2, si mal no recuerdo. Ustedes nunca me acuerdan de las cuestiones, yo les digo, acuérdense. Otra cosa, y esta se las digo al tiro, acuérdenme, si alguien quiere, y también para los de allá, participar de la clase y quiere que lo incluyamos en el grupo de WhatsApp de profecía, que me diga para incluirlo, ¿ya? Los de Copiapó, Juanita los está representando, al final de la clase me van a dar ahí sus nombres y todo para poner. Juanita está representando a los de Copiapó, pero tienen que respetar todos los que se unan a las reglas del grupo, que no publiquen otras cosas, ni feliz cumpleaños, ni nada de otras cosas, ni feliz sábado, ni no. Es solamente para las cosas, los trámites del grupo, ¿ya? Como se ha ido haciendo hasta aquí, ha dado buen resultado, porque así no somos invasivos con el tiempo de los demás, y la gente puede recibir las comunicaciones que tienen que ver con la clase, o con alguna promesa que yo les digo, a veces los voy a poner en el grupo, esta semana no lo puse, bueno, alcancé lo de los 24 ancianos, a ver si voy a alcanzar ahora. Ese tipo de cosas. Entonces me dicen al final de la clase y yo los puedo incluir. Ahora, acá vimos esta visión del sellamiento, del cierre de la gracia y del día de la venganza. Ese sello, decía, debe ser implantado en una mente despejada. Esta está tan ocupada que no hay lugar para el sello. Todavía estamos resumiendo y ya vamos a tener que acabársenos la hora. Después decía, algunos se han estado apoyando, se han apoyado demasiado tiempo, presumieron. ¿Ya? O sea, se han estado apoyando no en lo que debían, en otra cosa estamos pasando. Presumieron cuando los mandamientos de Dios eran claros. Y después dice, los 4 ángeles están a punto de soltar seguidamente el tiempo de angustia. Se cierra la puerta de la gracia, el tiempo de angustia. ¿Ya? Por eso que todo tiene que quedar hecho antes del tiempo de angustia. El tiempo de angustia, decía más adelante también, llegará muy pronto. Y decía acá, él aparece en el este, ¿ya? Su espada ceñida en su muslo, luego viene la liberación y el pueblo de Dios será arrebatado en la nube blanca. Y vamos a ver que en Ezequiel
justamente se traslada hacia el este en su carroza el Señor, y es antes de venir, ¿ya? Porque está señalando el tiempo en que se está cerrando la gracia, y está en Ezequiel, ¿ya? Se ciñe su espada sobre su muslo y cabalga al frente para la liberación de los cautivos, y esta fue la que quedamos, los ángeles destructores. Es la vida de los santos lo que buscan. No tienen el sello, es otra cosa, es la marca de la bestia y su imagen. Lloran, agonizan. ¿Quiénes? Los que alguna vez fueron justos. Luego, todos ellos se unen con los otros, con los impíos. Es demasiado tarde, ¿ya? Entonces, está describiendo, ella habla algunas partes en su visión en forma audible y están siendo registradas, porque esas son las expresiones de ella en visión, que están ahí en carta y manuscrito, y ella ve, ¿no es cierto?, a Jesús que se pone la espada para venir, porque viene a Armagedón, a la séptima copa, para darle el pago a los que fueron los más acérrimos perseguidores de la ley de Dios y de su pueblo. Y dice que cuando está Jesús preparándose para eso, para liberar a su pueblo que está siendo perseguido, los ángeles destructores están actuando. Y están actuando, ¿por qué? Porque hay unos que andan buscando, ¿qué cosa? La vida de los santos. Quieren matar a sus hijos porque hubo un decreto de muerte. Y esos no tienen el sello. Lo que tienen es la marca de la bestia y de su imagen. Y ahora lloran y agonizan. ¿Quiénes? Los que alguna vez fueron justos. ¿Y por qué? ¿Por qué cambió la cosa? Porque empezó el proceso de la segunda venida y se dieron cuenta que estaban equivocados. Vieron la ley de Dios en el cielo y se dieron cuenta que estaban equivocados. Luego todos ellos se unen con los otros, con los impíos. Es demasiado tarde, demasiado tarde. Miren, ha sido pesado. Me salté una parte. En balance y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. Miren, yo aquí quise poner un pedazo. Me faltó poner los puntos suspensivos y un pedacito que me lo tragué por ahí. Pero aquí describen, primero escritos, se grupó un poquito más, ¿ya? Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. Estos mismos, que eran adventistas y apostataron. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida. ¿Qué les hace dar esa reflexión tan profunda? Es lo mismo que le pasó a Moisés. ¿Cuándo reflexionó Séfora? Cuando vio que el ángel quería matar a su esposo. ¿Se fijan? Y Moisés mismo también. Acá estos vieron las plagas. Y entonces ahora dicen, nosotros creímos en tu venida y la proclamamos con energía, como si ahora les sirviera el cupón de enmienda para que no les pase nada. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito, tenían algo escrito en su vestidura. No encontré la otra donde salía que decía, no me acuerdo, pero era la condenación de ellos que estaba ahí, porque eran sus caracteres, su vestidura era un símbolo. Y se veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi, en otras palabras, ellos estaban reflexionando acerca de sus caracteres y se daban cuenta que no reflejaban el carácter de Cristo y entonces prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas, o sea, el engaño se lo comieron, pero completo. Fueron engañados profundamente, ¿ya? Y habían hollado el residuo con los pies. Y eso, dice ahí ella misma, pisoteado el sábado. O sea, ellos pisotearon el sábado y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Y acá no alcancé a terminar de poner esta otra, pero decía, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. O sea, en ese momento, cuando las plagas empiezan a caer, ese grupo que era adventista y que apostató, se devuelven a los mismos que estaban persiguiendo para matarlos, pero ahora les van a suplicar. Miren cómo cambian las cosas. A lo mejor ahí pueden estar su hijo, o su esposo, o ustedes pueden ser, pueden ser sus padres los que les suplicaron, y ahora ustedes, que les decían, que era un fanático, no, estás mal, mira, eres el único que dice eso, todos los demás dicen, y ahora van donde ellos para suplicarle, y van presurosos, corriendo, ¿saben hasta dónde andan escondidos? Se fueron para ese lado, se fueron para allá, y salen por las montañas a buscar a dónde andan los hijos de Dios, para que se les enseñe cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos, había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, y ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras, hecho está, consumado es.
El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Así que hasta ahí vamos a quedar por ahora. Ya, después se las voy a poner como debe ser y con lo que falta para abajo. No, está en primero escrito. Página 36 era esa y esta era... Uy, es que quedó en la diapositiva escondido debajo, pero no la alcancé a poner. ¿Ya? Pero está en primero escrito. ¿Ya? Entonces, moraleja, estuvimos toda la clase repasando, pero espero que nos quedó más claro porque entramos en una parte que no estaba, que tiene que ver con el yugo con los incrédulos y que es sumamente importante porque es una de las grandes piedras de tropiezo para el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado, mucho, tengamos todos cuidado. No podemos darnos el lujo de fracasar, aunque sea en la observancia de un pequeñísimo, una jota o una tilde. Dice que lo que pueden ser jotas y tildes ahora se volverán en trampa para los experimentados, para los no experimentados. Entonces nosotros, que no nos hemos tomado a lo mejor en serio esto, es hora de que nos tomemos en serio, todavía estamos a tiempo, gracias a Dios. ¿Ya? Vamos entonces a tener la última oración, próximo sábado nuevamente a las 4 de la tarde para continuar. ¿Quién estaba a cargo de la última oración? Era de acá, Rosario. Ya, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener la oración. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por este día, por este sábado, Señor. Bendice este grupo, bendice tu iglesia, Señor. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a que cada día seamos más sabios en tu palabra, en tu proceder. Que seamos más humildes y más sencillos. Que quitemos todos los perjuicios, todas las cosas vanas de este mundo. Y que aprendamos a ser más sencillos y más humildes. Gracias, mi Dios, por todo. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Feliz semana.